Amados hermanos en la fe, mis amados hermanos en Cristo, estamos de nuevo aquí en este día 27 de abril, día de cuarentena, aquí frente a este medio de comunicación para continuar nuestro discipulado sobre la paternidad bíblica. Quiero dar un saludo muy cordial a todos los hermanos. Esperamos que hayan disfrutado de un día pleno en la presencia del Señor, un día para la gloria de Dios, en la celebración del culto al Señor a través de los diferentes medios virtuales que hemos tenido para poder comunicarnos con los hermanos. Un saludo muy cordial para todos esta mañana. Ya están entrando hermanos. Un saludo para la hermana Carla, el hermano Piero, su familia. Esperamos que continúen edificándose en el Señor. Bueno, mis amados hermanos, continuamos en nuestro discipulado con el propósito de ser padres conforme al modelo bíblico, ser padres verdaderos padres cristianos, porque es algo que hoy no vemos. Hablamos mucho de ser cristianos, de los hermanos cristianos, pero vivir como cristianos es una cosa bien diferente, y la vida cristiana demanda de una praxis cristiana, de una vida práctica en la fe. Entonces vamos a continuar con este discipulado. Gracias al Señor que se nos dio más tiempo. Este discipulado puede tardarse un año. Hay mucho que hablar acerca de la paternidad bíblica, del modelo de Dios para ser padres. Entonces vamos a tener mucho tiempo. Todavía nos quedan algunos días, unos 15 días más para estar, unas 2 semanas más, o sea, diríamos 8 horas más de formación, de capacitación bíblica. Ya habiendo entrado algunos hermanos, vamos a ser fieles al Señor y vamos a orar disponiendo nuestro tiempo al Señor para que Él nos bendiga y su palabra nos ilumine, su espíritu nos guíe. Amado Dios, nuestro buen Padre Celestial, Padre perfecto, Padre de gran amor y de misericordia, que nos has amado con amor eterno y que nos has hecho hijos por tu gracia conforme al puro afecto de tu voluntad. Hijos nacidos no de carne ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino nacidos de Dios por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El sacrificio de la cruz, en donde Cristo el Señor murió, se entregó por nosotros para darnos la salvación y de esta manera integrarnos a la familia de Dios. Entonces, Señor, te damos gracias porque nos has dado redención, y te damos gracias porque esa redención es práctica en nuestras vidas. Esa redención se puede vivir, es para vivir y podemos vivirla. Y, Señor Dios, te confesamos nuestro pecado en cuanto a nuestra paternidad. No hemos sido esos padres conforme al modelo bíblico, no hemos sido padres conforme al modelo de nuestro Padre Celestial, y hemos pecado mucho contra ti, contra el cielo, contra nuestros hijos, contra el hogar, contra la iglesia, contra la sociedad. Y te pedimos perdón, Señor, y te suplicamos que tú restaures en nuestra vida el modelo de paternidad bíblica, que pongas en nosotros el modelo de paternidad bíblica que es Dios nuestro Señor. Entonces te damos gracias por este tiempo que vamos a estar aquí. Gracias por la palabra de Dios que nos conduce a toda la verdad. En el nombre de Cristo Jesús nos disponemos en tus manos de amor. A ti sea toda la gloria, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, ya personas, hermanitos queridos, han entrado. La hermana Emma desde Argentina, la hermana Angelita Montoya, nuestra amada hermana Dilma Restrepo. Gracias al Señor porque les ha dado esa fidelidad para seguir formándonos en el modelo de paternidad bíblica. Y vamos a la palabra de Dios. Esperamos que este texto ya se haya convertido en parte de nuestra vida, y que sea el texto guía para nosotros formar a nuestros hijos
y enseñar a nuestros hijos a formar a sus hijos. Efesios capítulo 6, versículo 4 nos dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Damos gracias al Señor porque nos ha dado esta instrucción. En un solo texto nos ha dado toda la instrucción. Ahora, ese texto no es solamente para aprenderlo y decir, bueno, yo ya sé todo lo que tengo que saber en la paternidad, que es criar, no provocar a mis hijos a ira y criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. A veces somos muy teológicos y poco prácticos y debemos llevar a la práctica la palabra de Dios, y eso es lo que he pretendido hacer a través de este discipulado, parte de la teología, los principios teológicos y cómo esos principios teológicos se llevan a la vida práctica. Entonces, lo primero que nosotros debemos recordar en nuestra vida como padres es nuestra naturaleza, nuestro ser, quiénes somos nosotros. Y somos hijos de Dios, nacidos de Dios. Y esto lo tenemos que recordar permanentemente, recordarlo en nuestras oraciones, dar gracias a Dios. Es algo que yo frecuentemente doy gracias al Señor. Él me hizo hijo sin yo merecerlo, sin yo poder hacer nada para ser su hijo. Porque así como yo no hice nada para ser hijo de Marco Aurelio y Carmen Elizabeth, yo no hice nada, ellos lo hicieron todo. Tampoco he podido hacer nada para ser hijo de Dios. Él me eligió desde antes de la fundación del mundo. Él me escogió dentro de los pecadores y así a todos nosotros los creyentes. Entonces no es la obra mía. Y en mi paternidad, en mi naturaleza como hijo, debo reconocer su obra paternal y debo reconocerle como padre y debo amarle como padre, pero también debo aprender de él como padre, porque el Señor me dio 2 hijos a quien criar. Y me ha dado el pastoreo de la iglesia, que también es un trabajo muy similar al de criar hijos. En realidad, nuestro trabajo pastoral es un trabajo muy paternal. Y allí también he pecado, me he equivocado. Entonces debemos venir a la práctica de la Biblia. Entonces la semana anterior, las 2 semanas primeras estuvimos meditando en el carácter de Dios transmitido a nosotros como hijos de Dios, creados a imagen y semejanza de Dios, redimidos para ser la imagen de Cristo, el primogénito, el hermano mayor, para que nos conduce al Padre. Entonces Él transforma nuestra vida para que llevemos la imagen de Cristo, el carácter de Cristo en nosotros. Y el Espíritu Santo, la obra que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas es moldear el carácter de Dios en mí, moldear el carácter de Dios en ti. Esa es una de las principales obras del Espíritu Santo, o mejor, en ti la principal obra del Espíritu Santo es moldear, formar el carácter de Cristo en ti. Y de eso se trata, que eres las arras, el anillo, el de compromiso, las arras de compromiso de Cristo, el Señor, para con su iglesia, de la cual nos habla también la palabra. Que Él nos ha dado las arras del Espíritu Santo. Aquí también en Efesios en el capítulo 1, versículo 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de la gloria. Entonces Cristo paga la redención para que nosotros seamos reformados a la imagen de Cristo, a la imagen de Él, para que cuando Él vuelva por nosotros pueda tener las bodas del Cordero, ya que nosotros estamos a su semejanza, ya hemos sido transformados a su semejanza, y esa es la obra del Espíritu Santo en ti. Entonces el Espíritu Santo está obrando en ti para darte el carácter de Cristo. Ahora,
Grimaldis, amado cuñado, Grimaldis Prieto, el hermano de mi esposita, está por aquí. Gloria a Dios, me alegra mucho saludarte. A ti, a tu esposa, a tus hijos, el Señor te bendiga ricamente. Oh, qué rico verte por aquí. Un saludo también de tu hermanita y de tu mami que están aquí. Al hermano José Luis Bayá, también un saludo muy cordial a todos los que están aquí en la transmisión. Entonces, mis amados hermanos, en las 2 primeras semanas vimos el carácter de Dios transmitido, cómo Dios nos forma en el carácter para ser padres con el carácter de Dios. El Señor nos dice que debemos criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Este es el carácter de Dios. Esto es formar el carácter de Dios en nuestros hijos. Eso es lo que implica formar o criar a nuestros hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Implica que es formar a nuestros hijos, criar a nuestros hijos en el carácter de Dios. Porque ese es nuestro oficio. Ese fue el oficio que le dio nuestro Padre Dios a nuestro Padre Adán, diciéndole: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread. Entonces le da la reproducción, la multiplicación, para que forme hijos a la imagen de Dios. Cuando el Señor nos da la redención y nos da hijos, nos da los hijos para que nosotros los formemos conforme al carácter de Dios. Pero ¿cómo los vamos a formar conforme al carácter de Dios si no conocemos el carácter de Dios? Tenemos que conocer el carácter de Dios para formar a nuestros hijos conforme al carácter de Dios. Entonces, si tú tienes el carácter de Dios, vas a aplicar ese carácter de Dios: santidad, amor, justicia, verdad, todo lo que vimos en las primeras 2 semanas, que está registrado. Aquí está registrado, lo puedes encontrar en el YouTube. La hermana Ángela los ha traspasado, los ha subido y ahí los encuentras. También los puedes encontrar aquí en el Facebook, en mi perfil. Y miras ese carácter de Dios, esos atributos de Dios transmitidos. Y la semana anterior comenzamos a aplicar ese carácter de Dios en la acción paternal de Dios en la redención. Cómo actúa Dios en su carácter sobre sus hijos. Entonces hemos visto a través de este tiempo cuál es la acción paternal de Dios en la paternalizando sobre sus hijos. Hoy, el jueves, el miércoles y el jueves pasado, estuvimos observando que Dios, en su carácter paternal, tiene un proyecto de vida para sus hijos, tiene un plan de vida, tiene un propósito de vida y tiene un destino de vida. Entonces vimos que el plan de Dios es su reino, el propósito de Dios es que sus hijos seamos súbditos de su reino, hijos de la familia de Dios, y que le demos la gloria a Dios. Y que el destino final es el cielo eterno, eternamente disfrutando con Cristo. De lo contrario, sin el cielo, sin la redención de Cristo, estaríamos condenados al infierno. Pero el Señor nos da la redención en Cristo Jesús para que vivamos eternamente. El destino eterno de los hijos de Dios es la casa de Dios, pero el destino eterno de los que son rebeldes a Dios es el infierno eterno. Entonces, como hijos de Dios, tenemos que reproducir, tenemos que replicar esa acción de Dios sobre nuestras vidas, poniendo a nuestros hijos un proyecto de vida, dándoles una visión de vida, dándoles propósito de vida y llevándoles, conduciéndoles al destino de vida. Entonces eso fue lo que vimos la semana anterior. Yo no vi comentarios de que hermanos insistieran en el cómo hacerlo o que profundizáramos un poquito en el tema, de tal manera que vamos a pasar a dar el siguiente paso. Y es la acción paternal de Dios en la redención. La acción paternal de Dios en la redención. Ese es el tema de este día. Y vamos a remitirnos
a el libro del Génesis en el capítulo 3 y vamos a leerlo de una manera rápida. Génesis capítulo 3, todo el capítulo, porque allí vemos la situación de pecado y el comienzo de la redención. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles. ¿Dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañía me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra del que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de vida. Bueno, muy bien, hermanos, no vamos a estudiar hoy todo el texto, porque realmente es un texto muy amplio, muy generoso, tiene muchos principios de la palabra. Vamos a contemplar en este texto, en este capítulo, algunos de los aspectos de la acción paternal en la redención. Entonces, lo primero que nosotros debemos mirar es que Dios creó a su hijo Adán sabio, santo y perfecto. Lo dice claramente en Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Todo en el cielo y en la tierra, todo lo que hizo Dios era bueno en gran manera. Hasta el séptimo día, todo era bueno en gran manera. No había diablo, no había pecado, nada de esto. Todo era bueno en gran manera. Ahora, Dios, como lo vimos, lo repito, Dios había transmitido en su hijo Adán
su naturaleza y le había presentado, le había expuesto y lo había involucrado en su proyecto de vida, en su proyecto de reino. Le había dado una visión, le había dado un destino eterno. Y además de eso, Dios estableció normas, estableció leyes en las cuales Adán se podía mover para poder realizar ese propósito de Dios, ese proyecto de Dios. Entonces Dios proveyó de todo al hombre Adán, al hombre creado, para que él pudiera desarrollar el proyecto de vida que Dios le había dado. Al hermano Jaime Cardoso Rojas, un saludo muy especial, gracia y paz del Señor. A la hermana Marce Narváez y a su esposito allá en Otavalo, Ecuador. Dios los bendiga, el Señor los siga guardando. Tenemos noticias tristes de Ecuador con la pandemia. Ya algunos hermanos han partido. Las personas están muy asustadas, pero que el Señor les sostenga allí con la diestra de su justicia a toda la familia. Vamos a tomarnos un sorbito de un exquisito café colombiano, un tintico como llamamos aquí. Bueno, dentro de los aspectos de la creación de Dios para con Adán, es que Dios le dio a Adán la sabiduría y la capacidad para que él eligiera, para que él pudiera tomar decisiones. Adán podía tomar decisiones. Es lo que se llama el libre albedrío, la libre voluntad del hombre creado. Pero en esa libre voluntad, Adán era el único hombre. Adán y Eva fueron los únicos seres humanos que contaron con esa capacidad de elegir abiertamente lo que ellos quisieran respecto de su carácter moral. Era una decisión de aspecto moral, no estamos hablando de decisión de si comían manzanas o uvas, no, es del aspecto moral y salvífico. Entonces Dios le dotó de la capacidad de elegir, pero también le advirtió, y eso es lo que a veces algunos hermanos que son defensores del libre albedrío no lo tienen en cuenta. Dios le advirtió claramente a Adán sobre las consecuencias de su elección. Adán, si tú eliges seguirme a mí, si tú eliges la obediencia, si tú eliges el camino de la obediencia, tienes la bendición y andarás conmigo todos los días de tu vida por la eternidad. Tendrás vida eterna. Si tú caminas conmigo todos los días de tu vida, vivirás por siempre conmigo. No habrá enemistad entre tú y yo. Pero si tú eliges desobedecer y comes del árbol del fruto del bien y del mal, del cual yo te estoy prohibiendo, entonces ciertamente morirás. Ya no andarás conmigo. Tu camino será camino de muerte. Tu eternidad será muerte. No vas a participar de mi proyecto que he puesto para ti. El Señor le advierte. El Señor le da sabiduría, le da entendimiento a Adán para que viera las consecuencias de su elección. Entonces, cuando Adán eligiera, él iba a elegir quién gobernaba su vida. ¿En qué camino iba a andar? Si en el camino de bendición o en el camino de maldición. El camino que él escogiera, ese era el camino que le iba a gobernar. Infortunadamente, nuestro padre Adán escogió el camino de maldición, escogió el camino del pecado, escogió obedecer a la serpiente antigua, Satanás, llamado el diablo. Y al haber hecho esa elección, él quedó bajo el gobierno de Satán. Si Adán hubiera elegido la
el camino de bendición, el camino de la obediencia a Dios, él hubiera vivido eternamente bajo el gobierno de Dios. Claro, todo estaba dentro de los planes de Dios. Porque Dios sabía perfectamente que Adán iba a pecar. Esto no era ajeno a Dios. Dios sabía que Adán iba a pecar. Y a pesar de eso lo creó, y a pesar de eso le dio la capacidad de elección. ¿Por qué? Porque estaba dentro de sus planes. Porque finalmente Dios tendría la gloria y la victoria en el trato que Él daría a la raza humana, al género humano, y por supuesto en el juicio y el castigo que Él daría al tentador. Entonces Dios ya sabía que el hombre iba a pecar. Y Dios preproveyó de redención. O sea, Dios ya tenía un plan para la redención. Esto no fue un aspecto de último momento. Sucedió el pecado, entonces ahora vamos a mirar a ver cómo nos salimos de este problema. No, Dios ya sabía en el eterno y había tomado las medidas necesarias de la redención para poder salvar, redimir a su Hijo creado. Ahora, ¿qué tiene que ver esta acción de Dios o este aspecto de Dios en nosotros como padres? En primer lugar, cuando nosotros concebimos a nuestros hijos, nosotros no pensamos qué tipo de hijos van a venir. Nosotros simplemente desarrollamos una actividad fisiológica que da como resultado el tener un hijo. Pero nosotros no tenemos como Dios un plan para nuestros hijos. Dios creó a Adán sabio y santo, pero Adán cayó en el pecado y él como cabeza federal produce que todas las generaciones adámicas, toda la raza de Adán, vengamos con una naturaleza de pecado. Entonces nosotros no tenemos hijitos sabios, santos y perfectos, sino desde el principio, desde el mismo momento en que nuestros hijos son concebidos, con o sin conciencia paternal, porque también se dan muchos casos, algunos casos en que hay una conciencia paternal para engendrar a los hijos. Los hijos no son una casualidad del destino, sino que los padres oraron, se prepararon, clamaron al Señor por un hijo y el Señor les dio su hijo. Entonces, desde el principio, desde el momento que se sabe que el bebé está ya engendrado, los padres empiezan a dirigir a sus hijos. Pero nuestros hijos vienen en su naturaleza pecaminosa. El salmista David decía: en pecado me concibió mi madre. Desde la concepción somos concebidos en pecado. Y nuestros hijos no tienen capacidad de elegir. Nuestros hijos no pueden elegir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque ellos ya vienen con la capacidad de elegir lo malo. Porque ellos vienen con esa naturaleza pecaminosa que siempre los va a conducir a hacer pecado. Y aunque ustedes no lo crean, y a pesar de que tradicionalmente se nos ha enseñado que los bebitos son angelitos, muchas madres pueden observar que desde el vientre sus hijos no son tan angelitos. Y aunque parecen cositas tiernecitas, unos bebecitos hermosos que no quiebran un plato, desde el vientre de la madre ya están mostrando su naturaleza pecaminosa. Algunas personas que hacen estudios, porque hacen estudios para todo, han llegado a la conclusión de que si si la madre no pariera a los 9 meses y unas semanitas, no pariera en el término de 9 meses, sino que el niño se quedara 12 meses o más, este niño sería capaz de matar a su mamá dentro del vientre. ¿Por qué? Porque su naturaleza ya es pecaminosa.
Y lo vemos desde pequeños. Los niños desde pequeños son llevaditos de su parecer, desde bebés. Lloran para satisfacer sus caprichos, ¿sí? Quieren tomar lo que no deben tomar, lo que se les dice que no deben coger. Son violentos contra sus padres desde bebés. Y saben una cosa, nosotros los vemos como angelitos y ¡ay, tan lindo el niño! Tan lindo el niño como le da pollitos a la mamá. Tan lindo el niño como le da pataditas al papá. Tan lindo el niño como apercolla a su hermanito. No, señor, ya está manifestando su pecaminosidad. ¡Ay, tan lindo el niño que se toma 16 onzas de tetero! Tan lindo el niño que es guliento, que la gula, pecado. Desde niños, ellos ya muestran su identidad de pecado. Y eso es algo que nosotros debemos comprender, hermanos. Porque muchas veces nosotros no comprendemos que nuestros hijos son pecadores y esperamos que nuestros hijos sean perfectos. Padres, una gran equivocación. Queremos que nuestros hijos sean perfectos. No, nuestros hijos no son perfectos. Nuestros hijos ya vienen marcados por el pecado. Por eso debemos conducirles por el camino de la salvación, que fue lo que Dios hizo. No esperemos de nuestros hijos perfectos. Y desde pequeños empecemos a encauzarles en la disciplina y amonestación del Señor. Porque o si no, en poco tiempo se nos van a volver absolutamente inmanejables. Si Adán y Eva se volvieron inmanejables siendo creados puros y perfectos, ¿qué será de nuestros hijos que ya vienen con la insignia del pecado? Ya vienen con el sello del pecado. Y contra eso hay que luchar. Ahora, al saber que nuestros hijos van a pecar, nosotros debemos tener como Dios un plan para ellos, aplicar el plan de Dios para ellos, el plan de la... Vamos a mirar por un momento en qué consistió la caída en pecado. Para muchas personas, la caída en pecado fue simplemente que Evita le dio ganas de comer de un arbolito. Algunos, ya una religión antigua, tradicional, inventaron que era la manzana, y no sé por qué, de dónde viene ese cuentecito de que era la manzana, y que la manzana de Adán, y que por eso tenemos la manzana de Adán, cosas así. Hermanos, no era una manzanita, era un fruto de un árbol tangible, comible. Yo no puedo decir que se parecía al maracuyá o al mango o a la papaya. No. Cada quien diría se parece a tal árbol. No, hermanos, es un árbol que existió en el Edén, era real, porque esto es un relato. Esto es un relato bíblico. Esto es una prosa narrativa de lo que sucedió allí en el Edén. Era un árbol, era un fruto del cual el Señor les había prohibido, y el Señor dice claramente: no comerán de este fruto. Y viene la serpiente para engañarlos. ¿Y a qué los conduce? A que desobedezcan a Dios. Dios dice no, la serpiente le dice sí. Entonces allí Adán y Eva se encuentran en una decisión que quizás para ellos no era importante. Era una bobada. Comemos, pues podemos comer. Ellos vieron desde el punto de vista de satisfacer sus placeres carnales y sus codicia de los ojos y su vanagloria de la vida. Ellos no miraron qué consecuencias traería esta decisión. Ellos no se acordaron, ni contemplaron, ni dimensionaron hasta dónde ese pecado iba a ser gravísimo. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué es lo primero que hace? ¿A dónde lo conduce la serpiente a Adán y a Eva? A desobedecer el mandamiento del Padre. Así, nuestros hijos nacen en pecado con una naturaleza de desobedecer el mandamiento de los padres. Padres, no pensemos que nuestros hijos nacen obedientes. No, Señor. Nuestros hijos tienen que ser formados obedientes.
Tienen que ser formados en la obediencia. Si tú no formas a tus hijos en la obediencia, ellos van a ser definitivamente desobedientes. Y aunque los formes en obediencia, ellos van a desobedecer muchas cosas. Como nosotros, cristianos, redimidos, santificados, aún y conociendo los mandamientos de nuestro Señor y queriéndolos a veces hacer, decía el apóstol Pablo, en mí hay una lucha. Yo quiero cumplir la ley, pero esta carne de pecado me lo impide y me arroja al pecado. Así nuestros hijos, hermanos. Si yo como padre lo hago, nuestros hijos lo van a hacer porque traen su naturaleza pecaminosa y eso lo debemos comprender. Debemos comprender que estamos tratando con hijos pecadores, redimidos por la gracia, sí, pero pecadores. Entonces, lo primero que encontramos es que el hombre desobedeció, así nuestros hijos son desobedientes. Ahora, la desobediencia no es así de simple, que fue no, desobedeció. No, pasémoslo por alto, desobedeció. No, esta desobediencia conduce es manifestada se debe contemplar como una terrible rebelión. No es simplemente que, desobedeció. Mijito, levántese a las 6 de la mañana. Y entonces él no se levanta a las 6, sino se levanta a las 7. No, era que estaba cansado, una pequeña desobediencia. No, el pecado en el Edén fue algo muy, muy grave. Fue una rebelión contra el gobierno, contra la autoridad del Padre. Y así es como vienen nuestros hijos, rebeldes. Ellos vienen bajo rebelión. Ellos quieren rebelarse al gobierno de sus padres. Por eso los padres cristianos debemos establecer un gobierno santo en nuestro hogar, un gobierno que no seamos nosotros quienes dominamos, sino que el dominio venga de Dios, por la palabra y por el Espíritu. Porque nosotros en nuestras fuerzas, si queremos gobernar a nuestros hijos, el resultado que vamos a tener es mayor rebelión. Hijos más rebeldes. A veces se pondrían dóciles. Si ejercemos la fuerza sobre ellos, se vuelven dóciles momentáneamente o hipócritamente. Pero por dentro están fraguando cómo vengarse de su padre, de su madre, y quieren atacar, vienen en contra del gobierno del padre, de los padres. Esa es la naturaleza de pecado. Pero no solamente fue desobediencia y rebelión, fue un ataque a la soberanía de Dios. Es un ataque al Rey soberano. Cuando cuando Adán pecó, él se vino en un ataque violento contra el Padre, contra su Padre. Él ejerció violencia contra el Padre. Adán y Eva fueron violentos contra violentaron, atacaron la soberanía del Padre. Porque ellos dijeron, no queremos su gobierno, su reino, su soberanía. Ya Dios no puede mandar sobre mí, porque eso fue lo que le dijo la serpiente. Ustedes no van a morir. No, lo que dice Dios es mentira. Lo que pasa es que Dios sabe que si ustedes comen de ese árbol, ustedes van a ser como Dios. Un ataque a la soberanía de Dios. Y luego vemos ahí en ese ataque a la soberanía de Dios una codicia de poder. Una codicia de poder. ¿Qué era lo que quería en últimas Adán, manipulado por la serpiente, que era la que en el fin último era la que iba a ocupar el puesto? ¿Qué era lo que quería Adán? Usurpar el puesto del Padre. Quitarle el poder al Padre, desconocer el poder del Padre, quitarlo de su trono y ponerse él. Serán como Dios. Hermanos, el haberse comido la frutica no fue algo sencillo, fue algo
tremendamente gravísimo y por eso produjo graves consecuencias. Esa fue la hecatombe. Esa fue la desgracia humana. Ya llevamos cerca de 6.000 años de historia de la humanidad en esa situación terrible del pecado. Entonces, hermanos, el asunto del pecado con que estamos lidiando nosotros y nuestros hijos es de altísima gravedad, porque hoy en día tenemos lo mismo: desobediencia al mandamiento de nuestro Padre, rebelión contra el gobierno del Padre, ataque a la soberanía, al reino de Dios y codicia de poder, el deseo de usurpar el puesto de Dios. Cuando yo peco, por ejemplo, cuando yo miento, yo le estoy diciendo a Dios: Dios, quítate de tu puesto. Y no solamente Dios, sino mi Padre, porque mi Padre es Dios. Le digo: Padre, bájese de ese puesto, de su trono celestial, de su trono de gloria y de santidad, porque yo me voy a poner y voy a establecer la mentira. Es una usurpación del reino de Dios. Cuando estamos pecando, eso hacemos. Y eso es lo que ven nuestros hijos cuando nosotros pecamos, que estamos usurpando el trono de Dios. Y entonces, ¿cuál es la respuesta de ellos? Ellos quieren usurpar el trono que Dios nos ha dado para ser padres, o el puesto, la posición de ser padres. Nuestros hijos quieren tomar el puesto tuyo, de padre, de mamá. Por eso cuando tú le dices: vamos a almorzar, no tengo hambre, guárdeme lo que yo ahora me lo como. Vamos a hacer el devocional, en este momento estoy jugando y no puedo terminar porque yo estoy ganando, estoy aquí en el juego. O estoy estudiando, estoy haciendo la tarea. Siempre el hijo va a querer usurpar el puesto que tiene el padre. Y decirle: yo soy el que mando aquí, a ver, dígame quién manda, yo soy el que mando aquí. Y contra eso es que tenemos que luchar los padres. Entonces, nosotros tenemos que mirar el pecado de nuestros hijos en su gravedad. Y los hijos tienen contra nosotros una lucha de poder. El que nosotros como padres tengamos que lidiar con nuestros hijos es una lucha de poder, es una rebelión contra la autoridad establecida por Dios. Es una contienda, hermanos. Nosotros estamos en contienda con nuestros hijos. Y si Cristo no es el rey de nuestro hogar, por eso terminamos peleando. Hijos matando a sus padres, padres matando a sus hijos peleando entre ellos, padres e hijos peleando, que no se hablan, enemistados. Y si nosotros vemos, son muchos, pero muchos los hogares que tienen esta situación. Entonces, el deber de los padres es establecer el gobierno de Dios en nuestro hogar, para que Él, con su santo poder y con la redención, pueda gobernar a nuestros hijos a través de nosotros. Cuando los padres vienen a la consejería y me dicen: es que mi hijo es desobediente, es que mi hijo no quiere someterse, es que mi hijo no quiere ir a la iglesia, es que mi hijo, y me dan quejas de los hijos. Lo único que yo tengo que decirles es: hermano, mientras tú te pongas a pelear con tu hijo, van a seguir teniendo contienda, porque tú no tienes el poder para doblegar a tu hijo, porque tu hijo ya viene con una naturaleza pecaminosa que quiere usurpar tu puesto de padre de familia. Y entonces siempre van a andar en fricción, en contienda, en enemistad. Lo que tienes que hacer es darle a tu hijo la autoridad que Dios te da. ¿Y cómo te da la autoridad Dios? A través de su palabra. Lo que tú tienes que hablar a tu hijo es la palabra de Dios. Entonces, mi hijo no me quiere obedecer. Le digo: hijo, la palabra de Dios, Dios el Señor te dice: obedece a tu padre y a tu madre.
honra a tu padre y a tu madre, y tendrás largura de días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. El Señor te dice que si tú obedeces a tu padre y a tu madre, honras a tu padre y a tu madre, serás bendito en la tierra. Si tú no obedeces a tu padre y a tu madre, tendrás maldición, hijo. ¿Cuál quieres? Hijo, yo te amo, yo te bendigo, pero tú tienes que ser obediente a Dios. Si mi hijo toma algo que no le corresponde, hijo, la palabra de Dios dice, no robarás. Si tu hijo está saliendo con una muchachita y se está agarrando a besitos en la calle y todo esto, tú le debes decir, hijo, la palabra de Dios dice, no fornicarás. Y no es sentarlo en la sala de la casa y cogerlo y darle una perorata de 1 hora, enseñándole principios morales. Es que en esta casa mando yo, y usted no vuelve a ver a esa muchacha, usted no vuelve a ver a ese muchacho, o usted no me vuelve a coger una moneda o una papa de la olla. No, hermanos, así nunca vas a lograr nada. Cuando tú les das la palabra de Dios, es el Espíritu Santo el que se compromete a establecer esa palabra como ley en tu hijo. Por eso el Señor dice en Deuteronomio que el deber de los padres es escribir su palabra en los dinteles de las puertas, en las paredes, en todos los lugares, ponerlas en la frente, llevarlas amarradas, atadas. ¿Para qué? Para que por la palabra de Dios los hijos sean obedientes. Esa es la manera como nosotros, como padres, debemos obrar sobre nuestros hijos. Otro error común que cometemos los padres es castigar a nuestros hijos, darles una pela, como decimos aquí en Paisalandia, pelarlos, o como dicen en otros lugares, darles una fuetera. El castigo, como padres, cogemos y los castigamos por lo que se nos vino a la cabeza. O nos dio un enojo y los hijos hicieron mal, y lo primero que hacemos es coger el cable de la plancha, la chancleta, no sé, lo que tengamos a mano, y darle una pela al hijo. Sin ton ni son, porque hizo algo que a mí no me gustó. Hermanos, la palabra de Dios nos dirige, nos rige para el castigo a nuestros hijos. ¿Por qué castiga Dios a sus hijos? Porque fueron malos estudiantes, porque llegaron tarde del colegio, porque ensuciaron la ropa. No, la palabra de Dios nos enseña que Dios castiga por el pecado, solo por el pecado. Como padres, no podemos castigar a nuestros hijos por cosas que no sean pecado. Y ese es un error que constantemente cometemos. Antes de castigar a tu hijo, de coger y darle un zapatazo, tirarle un chancletazo, coger el cable de la plancha, la correa y darle juguete, darle una pela, tú tienes que sentarte delante del Señor y que Él te muestre qué pecados ha cometido tu hijo para corregirlo por el pecado. Eso es lo que hace el Señor. La parte final, la tercera parte de nuestra enseñanza de hoy es, entonces ya vimos cómo Dios hizo al hombre santo, sabio y con la capacidad de elegir. Ya vimos cómo fue que el hombre pecó. Ahora vemos cómo es que Dios le da la provisión de salvación. Y lo primero que hace Dios es confrontar a Adán con el pecado. Dios no provee salvación porque la proveyó, no. Dios confronta a Adán y a Eva con su pecado. Adán, ¿acaso comiste del árbol que yo te dije que no comieras? Y era que Dios no sabía, que claro que Dios lo sabía. Pero Dios, en su sabiduría, en su santidad, confrontaba a Adán y a Eva. A Adán, porque Adán era la cabeza federal. A Adán, de cuál fue el pecado que cometió. Y esa es la primera parte de la redención para nuestros hijos. Por favor, padres, no pasen por alto el pecado. Confronten a sus hijos con el pecado. Pero para ustedes saber qué es pecado, tienen que conocer la Biblia, la palabra de Dios, y tener comunión con Dios para saber qué es lo que es santo y qué es lo que es pecado.
para castigar a sus hijos por el pecado. Entonces ustedes, lo primero que tenemos que hacer es lo que hizo Dios el Padre, confrontarnos con el pecado. Dios nos confronta con el pecado. Cuando Cristo trae la redención, Dios nos confronta con el pecado. Por eso somos compungidos, porque el Espíritu Santo nos confronta con el pecado, nos hace ver nuestra rebelión, nuestra enemistad contra Dios, y entonces venimos a arrepentimiento. Tus hijos no van a venir a arrepentimiento si tú no les confrontas con su pecado. Tienes que confrontarles con su pecado. Ahora no estoy hablando de solamente el pecado comportamental en su vida cotidiana. Tienes que confrontarle con el pecado en su vida espiritual. En su vida espiritual, en su relación con Dios. Nuestros hijos fueron dados por Dios para vivir en un hogar cristiano, para que ellos sean familia de Dios, familia de Cristo. Y ellos, como seres humanos caídos en pecado, bajo el gobierno del pecado, entonces están rebelándose contra Dios en un hogar de Dios. Y tú les tienes que confrontar con el pecado y hacerles saber cuál es el pecado y enseñarles en la Biblia cuál es el pecado. Confrontación con el pecado. Ahora, en segundo lugar, Dios les aplica castigo. Dios ya había advertido cuál era el castigo, entonces ahora ejerce el castigo. Y nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo, anunciar a nuestros hijos el castigo en el aspecto espiritual, pero también habiendo advertido a nuestros hijos de las consecuencias de su pecado en el comportamiento familiar, debemos ejercer esa disciplina, debemos ejercer ese castigo. Aquí hay un aspecto bien importante que ver, hermanos, y es que nosotros como padres a veces cometemos la equivocación, muchos pecados en el manejo de nuestros hijos. Entonces le decimos a nuestros hijos: mira, no te vas a salir a la calle, ahora que estamos en este tiempo de coronavirus y todo eso, y que los hijos no deben salir, deben estar en la casa. Tú no te vas a salir a la calle, porque si te sales a la calle, te pego. Eso es lo que decimos generalmente. O si te sales a la calle, te quito la merienda. O si te sales a la calle, no te doy la mesada. Nosotros ejercemos ese tipo de castigos. Y resulta que el hijo se sale a la calle. Nosotros nos damos cuenta. El papá le dice a la mamá: mira, Pedrito se fue para la calle. Ay, pásele esta. O el papá mismo dice: ¿para qué pelear con el muchacho? Dejémoslo. Hermano, si tú no aplicas el castigo, tu hijo te va a pasar por la vara todas las veces. Cuando tú adviertes el pecado y las consecuencias, tienes que aplicar el castigo por el pecado. Tú le dices a tu hijo y le enseñas: no robarás, hijo. Y si tú robas, yo tengo que corregirte, y además de eso, tengo que castigarte con la vara de corrección. La primera vez tendrás 3 por el pecado de robo. No fornicarás. No puedes ver en tu tablet cosas pornográficas. No puedes verlo en tu celular. Te lo prohíbo. Si tú caes en el pecado de la fornicación, yo debo corregirte y castigarte. Lo debes advertir. Pero si llega tu hijo a caer en el pecado, tienes que aplicar el castigo. No es una simple promesa. Tienes que darle el castigo. Y eso fue lo que hizo Dios. Ahora, ¿cómo lo aplicó? Dios lo aplicó con amor. ¿Por qué? Porque el Señor dijo: si comieres del árbol del fruto del bien y del mal, ciertamente morirás. Entonces, ¿qué debiera haber pasado en cuanto a esa muerte? El hombre tenía que morir inmediatamente, quedar ahí fulminantemente muerto. Sin embargo, Dios extendió su gracia y su misericordia. El hombre sí murió y tuvo la muerte en tres estadios. El primero, una muerte espiritual, o sea, que se produjo una separación de nuestro Padre Dios. Lo segundo, eso produjo una muerte física, y esa muerte física se vio en
en la enfermedad, en el trabajo sin fruto, en la pobreza, en todo esto que sufre la humanidad y finalmente la muerte eterna. Pero Dios ya había provisto salvación en amor respecto del pecado. El hombre sí murió, pero murió en un proceso de la gracia de Dios en la cual Él incluye la oferta salvífica. Entonces Dios aplica el castigo en amor. Así nosotros debemos aplicar el castigo en amor. ¿Y qué es aplicar el castigo en amor? Porque ya lo entendemos mal, entonces decimos, ay, entonces no le vamos a dar tan duro al niño, 2 palmaditas y se acabó. No, señor, eso no es amor, eso es falta de autoridad, eso es falta de carácter. Amor es no coger a nuestros hijos, como dice el texto en Efesios 4, no provoquéis a vuestros hijos a ira. No castigamos a nuestros hijos en ira, los llamamos en amor y les decimos, la corrección, el castigo que vas a recibir es porque tú violaste la santa ley de Dios y yo te amo y lo hago para que cuando seas viejo no tengas que ir a una cárcel y no tengas que morir la muerte eterna. Lo hago por amor. Ahora, después de que Dios castiga al hombre, a la mujer, allí vemos todos los castigos, ya no tenemos el tiempo para analizarlos, pero allí vemos todo lo que la forma como el Señor castiga a la mujer y al hombre. También Él les provee un canal de comunicación y la restauración de la comunión. Y en Génesis 3:15 vemos, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este texto es conocido, y un saludo a mi hermano pastor Jeremy Vilca en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, y mi pastor que me está oyendo ahí lo puede certificar. Esto es algo que conocemos como el protoevangelio, o sea, el primer anunciamiento del evangelio o la promesa del evangelio, la salvación, el castigo de la serpiente y cómo el hijo de la mujer, la simiente de la mujer, que está hablando de el Hijo del hombre, del Hijo de Dios, Jesucristo el Señor, iba a ser herido en el calcañar. Esto quiere decir que iba a ser expuesto en la cruz. Teológicamente lo vemos a través de toda la historia de la redención. Entonces Dios desde allí está proveyendo un canal de comunión, un canal de restauración de la comunión. Y luego nosotros vemos en el versículo 21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Esto es otra sombra y tipo de la redención en Cristo. Dios los castigó con amor y les proveyó una esperanza de redención, la forma de restaurar la comunidad. Asimismo, como padres, nosotros debemos proveer a nuestros hijos un canal de comunicación. No es coger y castigar a nuestros hijos y no volverles a hablar por 2 días, 3 días, una semana. Hay padres que duran meses que no hablan con sus hijos, enojados por lo que el hijo les hizo. O hijos que no hablan con sus padres. No, Señor. En la corrección, en el castigo por el pecado de nuestros hijos, nosotros debemos inmediatamente establecer un canal de comunicación. Impartir a nuestros hijos la firmeza del castigo, la firmeza de la corrección, el propósito de la corrección y la restauración de la comunión. Abrazarles y decirles, yo te amo, hijo, y porque te amo te corrijo. Debes pagar las consecuencias. A veces tomamos el castigo, 1, 2, 3 varazos, 5 varazos, ya lo que determina cada uno en su sapiencia, porque yo ahí no me meto, eso es cuestión de cada padre conforme a su autoridad bíblica. Yo doy el ejemplo de lo que yo hice con mis hijos, gracias a Dios nos iluminó de esta manera, pero yo lo hice así con mis hijos. Pero no solamente a veces con mis hijos les proveía del castigo físico, sino que también les prohibía algo. Por ejemplo, ya no puedes salir con tus amiguitos, te vas a dedicar a esto, por un periodo de tiempo, el cual tenía que cumplirse. Ahora, lo siguiente que nosotros vemos es que
en el plan de Dios, Dios determina el proceso de redención. Entonces la redención por el pecado tiene un proceso. Y esto nos enseña a nosotros como padres que también debemos llevar el proceso de redención con nuestros hijos. El proceso de edificación en la fe de nuestros hijos. Y ese proceso es discipular. En primer lugar, discipular. Enseñarle a nuestros hijos. En segundo lugar, ser ejemplar. Mostrarle a nuestros hijos que lo que nosotros les estamos enseñando es lo correcto. Es lo que nosotros hacemos. Y luego disciplinar permanentemente. Disciplinar no significa cogerlos a juguete a toda hora, sino llevarlos por disciplinas que hagan que este hijo no vuelva a cometer ese pecado. Llevarlos a disciplinas de oración, disciplinas de lectura y meditación en la palabra de Dios, disciplina de participación en el culto, de honrar a Dios a través del día del Señor. Entonces, llevamos a nuestros hijos por el camino, por el proceso de redención. Finalmente, vemos que Dios perfecciona la comunión en Cristo Jesús. Todo el proceso de corrección, el proceso de redención, concluye en que Dios perfecciona la comunión, porque dice, aquel que comenzó en vosotros la buena obra, Él es fiel en perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Y ese es nuestro deber, perfeccionar en nuestros hijos la obra de Cristo, no la obra mía como padre, la obra de Cristo y la obra de Dios como padre. Esto es conducir a nuestros hijos por el camino de Dios hasta el destino que Dios le dio a nuestros hijos, que es la vida eterna. Esa es nuestra función como padres, al perfeccionar la comunión que Dios logró con nosotros y con nuestros hijos en la redención en la cruz del Calvario. Entonces, nosotros como padres debemos conducir a nuestros hijos en ese proceso de, en primer lugar, confrontar con el pecado. En segundo lugar, aplicar el castigo en amor. En tercer lugar, proveer un canal de comunicación y de restauración de la comunión. En cuarto lugar, llevarles por el proceso de redención, por el proceso de restauración. Y finalmente, perfeccionar la comunión. O sea, el fin último de la disciplina para nuestros hijos debe ser la perfección de la comunión con Dios. Y eso va a producir perfección en la comunión contigo como padre, con nosotros como padres. Entonces, hermanos, es la forma como el Señor nos dirige a través de su palabra para criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Hermanos, como padres, nosotros no reaccionamos ante el pecado de nuestros hijos. Nosotros actuamos contra el pecado de nuestros hijos. Así como nuestro Padre no reaccionó fulminando, cortando de raíz a la raza humana por causa del pecado, tampoco nosotros como padres vamos a raer a nuestros hijos por el pecado. Nosotros no reaccionamos, nosotros actuamos. ¿Y qué actuamos? Actuamos el plan de redención de Dios sobre nuestros hijos. A Él sea la gloria por siempre. Para Él sea la gloria en el proceso de la formación, de la crianza de nuestros hijos, no conduciéndolos a ira, no haciéndolos enojar, sino enseñándoles, criándoles en las disciplinas y en la amonestación del Señor. Que el Señor bendiga nuestro oficio paternal. También a los pastores, ya que aquí está mi amado consiervo, Pastor Jeremy, mi amigo Jeremiah, como le decía yo en el seminario, a mi amigo Jeremiah, que el Señor también te bendiga en el ministerio paternal de ser pastor, porque esto de ser pastor es, como les decía al principio, es un ministerio también paternal en cierta forma. Entonces, que el Señor nos bendiga, que el Señor te bendiga a ti, hermano Edgar, Giovanni Garzón, a ti, Carla, a ti, Piero, a ti, hermana Marce,
a hermana Carla, a todos. El Señor les bendiga en este oficio paternal, bajo la dirección del Señor. Oremos, hermanos, y nos despedimos. Gracias, amado Dios, porque hoy hemos visto en tu palabra este proceso, esta acción paternal en la redención, de cómo tú tuviste compasión y misericordia de nosotros cuando nuestro Padre cayó en pecado y diste provisión para la redención. Asimismo, enséñanos a nosotros a ser padres conforme lo que hoy aprendimos, extractado de tu palabra, para ser padres como tú eres Padre. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, que tengan un lindo día. Un saludito allá, un abrazo para mi consiervo amado también, Rubén Blanco, en Palmira Valle. Y claro, a Sofía, nuestra querida hermana también, y a tu esposa. Entonces, hermanos, les decía que tengan un buen día, la bendición del Señor sobre sus vidas, y que por favor, tienen preguntas, inquietudes, aquí están, para eso está el casillero de comentarios, deja tu comentario allí. También para los hermanos que pueden comunicarse por el WhatsApp, que tienen mi WhatsApp, por favor, comunícate por mi WhatsApp. Si necesitan mi WhatsApp, lo pides por este medio, en la casillita de los comentarios, o para los que tienen ya mi teléfono y quieren comunicarse personalmente por el teléfono, también estoy a sus enteras órdenes. Muchas gracias por prestar atención a este su siervo. Pero hermanos, tengan en cuenta que lo que traemos es la palabra de Dios y que esta debe ser puesta en práctica prontamente por medio del Espíritu Santo. Les amo mucho en el amor del Señor, y es Dios mediante, nos veremos mañana a las 9 de la mañana para seguir en este discipulado de ser padres conforme al modelo bíblico. Hasta pronto, hermanos. Les amo mucho.